Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Óscar Castro, profesor de la Secretaría de Educación y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy, saliéndome un poco de lo común de los videos que he realizado del campo de pensamiento histórico, quiero hablar enfáticamente de educación y pedagogía, eh, sobre una serie de reflexiones que he hecho con varios colegas alrededor de este mes y medio de cuarentena. Quisiera denominar esta clase titulada Educar en días de pandemia. Entonces, alrededor de ello, pienso desarrollar tres preguntas en particular sobre qué se entiende por educación virtual, si es posible hablar de una pedagogía en la educación virtual y cuáles son los criterios didácticos y metodológicos que se podrían tener en cuenta. Entonces, parto por una definición de educación virtual que la entendemos como un efecto simulación de lo que imita lo real. Este concepto de esta simulación permite conseguir niveles de desarrollo mediado, asincrónico, que por cuenta propia el estudiante no podría obtener. Esta definición la tomo de la maestría en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, y la educación virtual también tiene como elementos importantes que está motivado por los tiempos de vida laboral, sobre todo, de los participantes en ella. También cuando hay una distancia significativa con los centros educativos, sobre todo una distancia geográfica, y cuando interceden las TICs de tercera generación. Es decir, entendemos, por ejemplo, los smartphones. Y también cuando el desarrollo de la plataforma de esta educación virtual interceden ámbitos de la vida cotidiana presencial como son los campus y los servicios complementarios prestados a los estudiantes, configuran un marco para la educación virtual. Hay otro elemento u otro término que no lo podemos dejar de lado, que parece estar asociado pero tiene eh, algunas diferencias, como lo es la educación a distancia. ¿Y qué entendemos por educación a distancia? Parte de modelos fundamentados en un estudio independiente, autónomo, por parte del estudiante, y el uso de materiales ya programados o de paquetes instructivos definidamente estructurados, y el profesor se reserva como un papel de tutor. La presencia sincrónica del maestro es sobre todo escasa y sobre todo queda en funciones de apoyo. Esta definición la toma un documento de trabajo de la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Qué otros elementos también tiene la educación a distancia? Es una función que efectivamente, como su nombre lo indica, es a distancia geográficamente del centro de estudios. También tienen la connotación de ser semipresencial y es autónomo por parte del estudiante. Hay una mínima sincronía de parte del maestro o la maestra, existe un gran material de apoyo, como lo decía la definición, y las SICs son una herramienta, no un fin de esta educación, porque parte de la autonomía propia del estudiante. Además me encuentro con otro término que es el de educación remota, que es un concepto proveniente de la medicina, que parte de un conocimiento experto de un saber en particular. Recordemos que viene del lado de la medicina esta definición, y está centrado en el distanciamiento geográfico entre quien tiene la información, el conocimiento, y quien va a recibirla. Se redistribuyen redes de prácticas aisladas por la diferencia geográfica, y también no se habla de docente sino telementor, y lo que propicia es el desarrollo de técnicas para compartir el rendimiento o la apropiación de una experticia en particular. Implica también una retroalimentación y una adquisición del conocimiento. Esto lo tomo de Michael Simmons en Concepciones sobre la educación abierta y a distancia. Entonces, ahora sí, pensemos qué papel está jugando la educación en estos días de pandemia, que no estamos ni trabajando desde casa ni estudiando desde casa, sino estamos tratando de trabajar y tratando de estudiar
en medio de una crisis sanitaria global. Entonces, partiendo de esos elementos, vamos a mirar cómo esto se reconfigura para tratar de dar una explicación frente a ello. Yo lo definiría como tal educación en una contingencia o educación en un momento de crisis. Entonces yo parto del hecho de que si bien en ese momento la educación y los maestros no estamos en la primera línea para enfrentar la pandemia, como si lo está haciendo el personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras y todo el personal de apoyo, la educación sí juega un papel importante como cimentador de la cultura, ¿sí? Y este papel cimentador de la cultura no puede detenerse, en ningún momento puede detenerse. Entonces en este momento es cuando vemos entonces una disparidad entre lo que es la calidad educativa y el acceso a los recursos materiales, ¿sí? No solo los virtuales, sino también el tener unas condiciones económicas que permitan una dieta estable, etcétera, dentro del hogar que permanece en la cuarentena, pero cuando esto no existe, cuando no existen estas realidades materiales económicas, entonces no podemos decir de que puede haber esa paridad en recursos. Entonces vamos a ver una segmentación social y una inequidad también social entre la educación pública y la educación privada. Y esta inequidad se va a dar a quien primero se adapte a este tipo de educación en tiempo de contingencia, ¿sí? Y la excepción se va a convertir en parte de la regla. Entonces, universidades o instituciones escolares que ya tengan plataformas educativas especializadas van a dar el paso más rápido frente a una educación pública que primero parte de la ausencia de recursos materiales de sus estudiantes para suplir estos recursos y también de la adaptación que ella puede hacer. También es importante observar las plataformas, recursos y herramientas digitales que contengan los centros educativos y la capacitación a los maestros. Entonces hablamos de que tradicionalmente estamos en una educación presencial o estamos en una educación presencial y hablo de pasado porque no volveremos a un estado de normalidad hasta tanto no haya una vacuna, ¿sí? Entonces esta capacitación de los maestros tiene que darse con celeridad y no podemos seguir hablando de una constante contingencia desconociendo la realidad, la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, de dar una capacitación de los maestros frente al acceso a estas plataformas y recursos. Pero algo también importante, también se necesita una capacitación de los estudiantes. Y eso es muy poco en lo que se ha pensado. ¿Cuál es esa capacitación que se le está dando a los estudiantes para poder hacer el uso de este tipo de plataformas? Y me refiero a las habilidades en tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esta nueva generación de los que hoy son los estudiantes, la llamada generación de los centennials, que llamamos la generación digital, pues vemos que es una generación muy proclive a estar en redes sociales, pero el punto sería, son capaces, por ejemplo, de utilizar las herramientas ofimáticas para el desarrollo de su educación. Yo lo dejaría en duda, ¿no? Por lo que ha sucedido en este tiempo. Hay unas habilidades para ciertos campos, pero para el desarrollo de estas plataformas se necesita una capacitación concreta a los estudiantes. Esto va a componer una brecha social y una brecha digital por la no apropiación de estos recursos, tanto de los maestros que no se instruyan como de los estudiantes que no sean capaces de acceder a estas herramientas o no tengan las habilidades pertinentes y se conforma esta brecha social y esta brecha digital. También es importante resaltar la disposición psicosocial y comportamental del trabajo en casa. Entonces, cuando vamos a la escuela o a la universidad hay una predisposición física y psicológica para el desarrollo de las clases, mientras que en el ámbito doméstico, en el ámbito propio, en el ámbito privado, desarrollamos otro tipo de lógicas que empiezan a hacer un choque, una tensión entre el modelo educativo presencial frente a lo que desarrollamos en casa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de la disposición física frente
al estar conectado durante horas y horas y horas que no corresponde a la misma actividad presencial, o al asumir actitudes de lo doméstico llevado al ámbito educativo. Entonces, yo veo ahí una contraposición entre el entorno próximo frente a la socialización que se da dentro del ámbito educativo. Y también hay una yuxtaposición entre el individualismo y consumista frente a las sociedades líquidas. Un poco de lo que hablaba Simón Bauman. Entonces, por ejemplo, vemos que hay un individualismo y una introspección por parte de estas nuevas generaciones dentro del mundo digital, ¿sí? Y que su ámbito de sociabilidad es totalmente dispar entre el mundo digital y el mundo social. O sea, necesariamente el joven consume, pero no reflexiona sobre el papel que está haciendo en los medios digitales. Bien, también hay un punto importante. Las personas que accedían a la educación virtual por los elementos que ya acabo de mencionar, porque su trabajo no lo permitía, porque había una distancia geográfica frente al centro de estudios, digamos que llegaban con cierta madurez a enfrentar la educación virtual. Ahora vemos generaciones muy jóvenes, niños accediendo a la educación virtual, no por elección, sino por obligación. Entonces, no van a ser las mismas relaciones del estudiante frente a este modelo que trata de prácticamente imponerse, porque no tenemos otra solución en este momento. También es importante que en este mundo pandémico, que solo vivimos en la burbuja de nuestro hogar, y nuestra relación con el mundo exterior es hasta la entrada de nuestros hogares, frente al domicilio, más allá para abastecernos de comida. Que también es algo curioso, ¿no? Porque consideraría que es un golpe a la sociedad consumista, en el sentido de que solo nos estamos provisionando lo que necesitamos, ¿sí? No estamos yendo más allá del exceso del mercado, ¿no? Pero también es importante que dentro de la reflexión educativa consideremos la simplicidad del lenguaje. Si muchas veces cuesta transmitir el mensaje de manera presencial, a través del mundo virtual, esa simplicidad se convierte en un principio. Debe ser algo explícito, ¿sí? De haber una diferencia sustancial entre los contenidos, es decir, los contenidos tienen que ser supremamente reflexivos, ¿sí? Una práctica constructivista, más allá de contenidos, sino herramientas que constituyan una reflexión para la constitución del ser y el ciudadano. Y también en esto es importante recurrir a los medios multimedia, ¿no? Por ejemplo, también de dar una coherencia entre los elementos, y obviamente el lenguaje debe ser supremamente práctico. Ahora bien, cabría preguntarse sobre las dudas de la efectividad de este trabajo, grupal o colectivo o investigativo. Es decir, si en este tipo de trabajo si realmente hay una retroalimentación de saberes con los estudiantes, si el trabajo colaborativo que con ellos tratemos de dilucidar si efectivamente existe ello, y si efectivamente en otro ámbito puede haber investigación exclusivamente encerrados en nuestras casas y únicamente estableciendo el elemento virtual. Ahora bien, otro punto que me parece supremamente importante es que en este mes y tanto que llevamos de contingencia sanitaria, los maestros hemos explorado infinidad de oportunidades de plataformas educativas, etcétera. Pero es importante que desafortunadamente en muchos casos, y lo hablo desde el sector público, mm, la llegada de ellos no fue la mejor manera, ¿sí? Quizá por falta de voluntad propia o voluntad institucional. El caso es que no hubo un acceso a ellos de manera pertinente, y por lo tanto en este momento los estudiantes tienen una sobreoferta
de plataformas que les están ofreciendo sus estudiantes. Desde audios por WhatsApp, que me parece la mayor invasión a la privacidad, el WhatsApp, o a través del Facebook, o a través de Google Classroom, o a través de Teams, Microsoft Teams, o a través de Moodle, etcétera. Es decir, perfectamente un estudiante puede estar respondiendo académicamente entre 4 y 5 plataformas al mismo tiempo. Las instituciones educativas brindan unas oficiales en particular y desde mi criterio se debería centrar exclusivamente a esas oficiales que responden las instituciones. Entonces partimos que los tiempos no son los mismos, los tiempos presenciales no son los mismos tiempos virtuales y los maestros en este momento nos estamos abocados de que el trabajo se está considerando el doble de tiempo lo que estamos realizando o de lo que habríamos realizado presencialmente. Lo mismo para los estudiantes, ¿sí? Hay una sobresaturación de ello y por eso los tiempos sincrónicos dentro de la virtualidad deben ser más reducidos. Igual lo coloco de ejemplo, alguien lee una noticia en redes sociales, ve un video de YouTube y nadie aguanta más de media hora viendo algún contenido multimedia. Considero que esto también aplicaría en estas condiciones. Ahora bien, en ese sentido, la educación virtual y a distancia es otra posibilidad, entonces no podemos llamarlo en ese momento virtual o a distancia, ya que las definiciones, hay elementos de ella, ¿sí? Y obviamente van a haber críticas que subyacen a este tipo de modelos. Sin embargo, estamos en medio de una crisis y no sabemos hasta tanto no haya una solución sanitaria al respecto cuándo podremos superarlo. Entonces, por lo tanto, tenemos que valernos de los elementos que tenemos hoy en día para tratar de sopesar las dificultades justamente de este momento. Entonces, no es por excluir o rechazar la virtualidad, la educación a distancia, sino mirar de que ese modelo en medio de una crisis podemos utilizarlo. Bien, otra cuestión que es importante establecer en este mundo virtual, también el papel de la educación, es el riesgo con el anonimato, la posibilidad de trolls o el ataque de hackers, ¿sí? Entonces es importante saberlo porque pueden llegar los saboteos a las clases. Por ejemplo, cuando este video sea transmitido en vivo, eh, cabe la posibilidad de que llegue alguien netamente a sabotear todo lo que yo estoy diciendo sin ninguna razón de causa. Y esto se presenta en redes sociales. Ustedes, por ejemplo, lo ven en los comentarios de Twitter. Twitter es una red fundamentada prácticamente que en el odio, ¿sí? Y por ejemplo, con el ataque de los hackers. Hubo un caso muy particular en China, en una escuela en China, sucedió en varias como tal. También cuando se estuvo en la cuarentena, los profesores también diseñaron plataformas, etcétera, para tratar de seguir en comunicación con sus estudiantes. Y pues varios estudiantes con alto nivel de apropiación de las TICs lo que hicieron fue un ataque informático eh, para evitar de que sus profesores les dejaran trabajos, ¿sí? Entonces esto también es algo con lo que tenemos que prever y por eso el apoyo desde apoyarnos en las plataformas institucionales que ofrecen las instituciones educativas justamente para evitar ese tipo de cuestiones. Los trolls, el anonimato y el ataque de hackers. ¿Sí? Entonces es pertinente tener eso ahí presente. Entonces, dentro de esta transmutación por ejemplo, de evitar tanta disparidad en la distancia, tanta eh, despersonalización de ello, de que el estudiante no se convierta en uno más de los correos electrónicos, en fin, es importante realizar listas de atención de notificaciones que desglosen pues también una rigurosidad académica. Entonces es cierto que estamos pasando por un momento difícil, pero debe haber una constancia y una rigurosidad en el trabajo que estemos realizando. ¿Cierto? También es importante ello lógicamente para los estudiantes que puedan tener una óptima conexión, estoy refiriendo a ello. Por eso doy claridad sobre la ausencia de los recursos materiales, ¿sí? Y para solventar esos momentos de crisis frente a los estudiantes de que por sus condiciones económicas no
tienen recurso alguno para este momento de contingencia. Ahora bien, en el momento en que empecemos a salir de esta cuarentena, en el momento en que se empiece a distensionar eh, el flujo de personas en la calle, pero se conserve el distanciamiento social, va a implicar el cambio de vida, indiscutiblemente en el papel de la educación. Por ejemplo, es importante pensar que va a disminuir el número de estudiantes por curso. Y esta es una lucha que tenemos que dar los maestros, ¿sí? Por nuestra salud y por la salud de nuestros estudiantes, de que necesariamente deben existir menos estudiantes por un aula de clase para que se conserve el distanciamiento social, ¿sí? Además de las garantías de bioseguridad que posiblemente puedan existir. Partimos del hecho de que los cálculos están estimados de que una vacuna dura entre 12 a 18 meses para hacer una producción, para su fabricación. Pensemos en la distribución, hablaríamos de mucho más tiempo. Inclusive estaríamos pensando de poder llegar al 2022 bajo de este tipo de regulaciones, hasta que tanto no haya una solución efectiva. Y la permanencia y la virtualidad y el trabajo autónomo van a ser elementos que van a quedar para quedarse en esta situación. Se van a quedar, son cosas que se van a quedar para el momento que estamos viviendo. Es importante que digamos esto, estas dinámicas van a cambiar, ¿sí? Van a haber elementos de este mundo que van a quedar en el mundo post-coronavirus. Bien, también es importante recurrir a distinguir la enseñanza divulgativa de una enseñanza específica como tal, un curso en particular frente a una enseñanza divulgativa como tal. Por ejemplo, este video es una enseñanza divulgativa, una transmisión divulgativa, porque estoy hablando a un público en general, mientras otra cosa es lo que hablamos en nuestros cursos en particular. Y aquí es importante echar mano de los recursos de segunda generación, que por ejemplo en varios medios locales, Canal Capital, por ejemplo en el caso de Bogotá, lo implementado en otras regiones del país también, con el uso de la televisión y la radio como elemento comunicativo, ¿sí? Entonces también es importante que estos elementos de segunda generación también cobijen a la universidad, cobijen a la escuela y integren al maestro, integren al estudiante frente a estos medios de comunicación para no romper el lazo, ya que es más efectivo que la radio y la televisión tengan accesibilidad gran parte de la población. Ahora bien, tengo unas consideraciones personales al respecto, ya para terminar, y es que el acceso al Internet no debe ser considerado una condición de clase como muchos están argumentando, de que por no tener el acceso al Internet es un privilegio de una clase social en particular. Recordemos inclusive que para el año 2000 solo el 45% de los hogares en Estados Unidos tenían conexión a Internet. Y al día de hoy en gran parte de los países del mundo, buena parte de los países del mundo, el Internet o es considerado un servicio público básico o es considerado un derecho fundamental, el acceso a la información. Y considero entonces que más allá de establecer una resistencia frente a la virtualización de la educación, que lo que yo hablo es una virtualización debido a una contingencia, ¿sí? No a un capricho, lo que deben procurar en adelante los movimientos sociales, así como existe un derecho a la información, es que el acceso al Internet y a las posibilidades y a las herramientas para acceder al Internet sea considerado también como un derecho, ¿sí? Que nuestros estudiantes de por sí tengan la posibilidad de tener una tableta, un PC muy básico y un plan de datos básico para desarrollar su educación, para que comencemos a romper esa brecha que se ha establecido, no solo entre la segmentación social, sino que el que puede tener acceso a los medios digitales y a quien no. Ahí cabría preguntarse
si una burocratización, o sea, hablo del buró como esa maquinaria que funciona dentro del aparato público, realmente pueda responder a esto. ¿Sí? Si no pasa como, por ejemplo, las ayudas que se han dado que quedan exclusivamente eh, atascadas por elementos burocráticos o que se incrementan precios, etcétera. Es decir, si el aparato público realmente pueda responder a estos desafíos que tiene el aparato o el sistema educativo como tal. Eh, Finalmente, considero que el proceso educativo que estamos llevando en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos de incertidumbre, tal vez de miedo, de introspección dentro de la burbuja de nuestro hogar, el proceso educativo tendrá que ser realmente significativo y en contexto. ¿Sí? Más allá de llenar de contenidos, etcétera, tendrá que brindar las herramientas de construcción del ser y el ciudadano, como lo mencionaba ahorita hace un momento. Eh, por ejemplo, yo cito un caso en particular. Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a uno de nuestros estudiantes es diagnosticado positivo con COVID y ese estudiante en medio de su hogar donde uno de sus familiares o él resulta enfermo y tener esa incertidumbre, ese miedo, los miedos que despierta todo eso y el papel entonces es llenarlo de trabajo por completo, etcétera. O sea, ¿cuál es el papel ahí del maestro, de la maestra para responder frente a ello? ¿Cómo vamos a acompañar justamente a ese ciudadano en formación frente a la adquisición de un contexto en particular dentro de su proceso formativo? Considero entonces que quizás unas reflexiones, unos elementos a tener en cuenta dentro de nuestro quehacer como maestros, dentro del campo de la pedagogía y la educación. Entonces, no siendo más, un abrazo gigante en tiempos de aislamiento y que pasen un feliz día, sea ese cual sea. Adiós.